verdades, Señor eterno, que tú nos has revelado a través de ella. Y te ruego que en medio de todo sane corazones, sane vidas, Señor, y si hay uno que no te conoce, que te conozca esta tarde. Bendícenos, Señor eterno. Pon esa frescura de tu espíritu, Señor, de ese aceite especial, Dios mío, en esta hora. A través, Señor, de este tiempo especial de tu palabra. Bendícenos, amado Dios, y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano mientras se sienta. Dios te bendiga, hermano. Hermana, Dios le bendiga nuevamente. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga nuevamente. Dígale que fresquito está. Dios le bendiga. No hay nadie ahí que se fue para los dientes. Gloria a Dios. Espero Espero que esta tarde haya prestado atención a lo que hemos leído, hermanos. Hemos leído el final de la historia de la humanidad. El resultado de una gran ecuación que es la historia de la humanidad. El deseo de Dios para los hombres. Una de las cosas más majestuosas que nosotros podemos leer en la Biblia. Esta ciudad es la que buscaba a Abraham. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que se sostiene por el poder de Dios. Humanamente imposible de construir. Una morada de Dios con los hombres, con los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos esta tarde están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? Levante la mano el que sabe que su nombre está ahí arriba escrito. Si no sabe y no ha levantado la mano, aquí hay un altar para arreglar las cosas. Gloria a Jesús. Esta tarde no salga con esa duda. Pero para poder llegar hasta este final precioso que acabamos de leer, vamos a irnos al principio de la creación. Porque el deseo de Dios para el ser humano es que el ser humano tenga comunión con Él. Dios no creó al ser humano para vivir una vida miserable. Dios creó al ser humano para que el ser humano fuera corona de la creación. El ser humano es la imagen de Dios. Y el deseo de Dios es tener comunión con el ser humano siempre. Esa idea de Dios se revela en el Edén, cuando Él prepara la creación, como un padre preparando la casa para el nacimiento de su primer hijo. Así estaba Dios preparando la creación. Todas las cosas fueron preparadas para Adán. Fueron preparadas para que sus ojos disfrutaran los atardeceres, el anochecer, el mirar las estrellas. Todo eso es simplemente un deseo de Dios para satisfacer al ser humano en el sentido que quería hacerlo feliz. No solamente eso, sino que le dio sus sentidos, el olfato, el oído, para que disfrutara la creación. El oler las flores. ¿A qué mujer no le gusta oler flores? Solo la que es alérgica. Pero de ahí a la mayoría se acerca a las flores, las huele. ¿Por qué? Porque es algo que Dios le ha dado al ser humano para disfrutar la vida. El levantarse, el oír el cantar de las aves, el disfrutar en su piel, en el tacto, el calor del sol. Aquí está fresquito, pero disfrutar también el frío, disfrutar cada una de las cosas. Dios hizo todo eso para que el ser humano disfrutara. El Edén era eso, la casa donde Dios se iba a reunir con Adán y platicar con él, porque Adán era perfecto. Y en su perfección en la que fue creado, Adán tenía la oportunidad de reunirse con el Señor. Algunos estudiosos de la palabra dicen que tenía un momento al día donde Adán platicaba con Dios, donde Adán y Eva se sentaban quizás y empezaban a dialogar con el Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué le parece? Todo eso se acaba cuando Adán desobedece, cuando Eva desobedece, cuando comen del fruto prohibido y en su desnudez y vergüenza se esconden de Dios. Y como el ser humano siempre lo hace, así como lo hicieron Adán y Eva, se cubrieron con hojas de higuero, una representación de la incapacidad del ser humano de cubrir su vergüenza y su pecado. Nada puede cubrir el pecado, por eso apareció Dios y en el jardín del Edén no lo vistió de ropa confeccionada por sus manos, sino que mató un animal y de las pieles de ese animal cubre a Adán y Eva. Y desde ese momento el Señor le estaba anunciando a Adán y Eva de que ellos nunca iban a poder cubrir su pecado, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, sino que iba a venir un sacrificio que los iba a cubrir
cubrir a ellos, que los iba a llenar de abundancia de gracia, y en esa gracia ellos iban a experimentar el perdón de Dios. Y ese momento del sacrificio de ese animal en el jardín del Edén, para cubrir a Adán y Eva, quedó en la mente de Adán. Y desde ese momento ya el lugar de reunión ya no era el Edén. Ya el momento donde el hombre empezó a comunicarse con Dios era a través de altares. Desde Adán, desde los días de Adán, hasta que pasan muchos siglos y llega Moisés y construyen el tabernáculo. En ese lapso de tiempo habían altares. Abel construyó altar, Abraham construyó altar, Isaac y Jacob igual. Elías también, aún que ya estaba el templo pero descuidado, o el tabernáculo olvidado, él también construye altar. Los altares fueron un símbolo de ese sacrificio también, donde se sacrificaban corderos y llegaba delante del Señor agradable la ofrenda, y ahí el ser humano se comunicaba con Dios. Altares. Después de eso viene el tabernáculo, donde después de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor le da a Moisés esas instrucciones para construir el tabernáculo, con pieles, con diferentes bases, utensilios sagrados bañados en oro. Todo una resemblanza de algo que tenía que venir después. Pero lo más importante de ese lugar no eran los panes de la proposición, no era el candelabro, todo eso es sumamente importante. Pero lo primero que cada persona, y principalmente los sacerdotes, veían cuando entraban al tabernáculo era el altar del holocausto. Porque lo primero que usted tiene que contemplar en la iglesia es el sacrificio de Jesucristo. No es lo que los hombres hacen, es lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que nosotros venimos a honrar en este lugar es Jesús. La esperanza de gloria, el gozo del cristiano, aleluya, es Cristo Jesús el Señor. Pero después de eso el tabernáculo, que era llevado por el desierto y fue llevado 40 años. Viene un momento donde David, ya como rey, el arca del pacto es la que básicamente tenía su relevancia en ese tiempo. Y David dice, no puede ser que yo esté en casa de cedro y el arca en tiendas. Tengo mejor casa que Dios. Y él dijo, voy a hacerle casa a Dios. Voy a hacerle casa a Dios. Entonces Dios le habla al profeta esa noche y lo manda donde David le dice, dile a David que no hay quien me haga una casa donde yo habite. Dios le estaba queriendo decir a David, porque yo quiero que usted entienda eso. Todas las naciones tenían templos para sus dioses, menos Israel. Israel tenía tabernáculo. Entonces David, de alguna manera, como que eso lo vamos adoptando. Tenga cuidado, esto no es como cualquier otro templo en San José. Este es un lugar de reunión. El templo es usted. Dios no está aquí cuando nosotros nos vamos, Él se va con nosotros. Él habita en usted, Él vive dentro de usted. Él está en su vida. Usted es la iglesia. Usted es el templo. Pero viene Dios y exhorta a David y le dice, no puede haber casa donde yo habite. No puede haber casa. David entiende. Pero Dios le dice a David, pero tu hijo me va a construir un santuario, un lugar especial. Es el único templo que se ha construido en el pueblo de Israel que ha sido majestuoso. Todo el lugar santísimo estaba bañado en oro, las paredes, todo estaba bañado en oro. En la entrada, los grandes capiteles o las columnas estaban adornadas con flores, eran como palmeras. Habían diferentes cosas, aún el lugar santo estaba adornado con flores. Eso era como una resemblanza de aquel Edén perdido. Era como el recuerdo de algo que se perdió. Satanás, cuando ve a Adán, y yo me imagino esa escena triste, cuando ve a Adán y Eva salir del huerto del Edén,
Yo me imagino que ese día Satanás se alegró y pensó que tenía la raza humana en sus manos. Que todo ese jardín, fíjense que el otro día estaba viendo yo de que andan buscando el jardín del Edén. Nunca lo van a hallar, jamás lo van a hallar. Porque el jardín del Edén no florecía porque tenía un ambiente diferente, florecía porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Florecía porque era un lugar de comunión con Dios y Dios habitaba en ese lugar. No van a encontrar el jardín del Edén porque desde el día que salió Adán y Eva de ese lugar, ese jardín ya no está. El Edén está aquí en San José esta tarde, porque donde Dios está, ahí florece. Donde Dios está, ahí hay vida. Donde Dios está, su espíritu nos llena de su gloria. Donde Dios está es donde nosotros queremos estar también. Viene Salomón y construye aquel templo majestuoso. Algunos han calculado el gasto de ese templo en 50,000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. En el dinero actual. Poniendo en el dinero actual los precios de la madera, de las piedras, del oro, todo lo que se utilizó. Dios le dice a Salomón, este templo que tú me has edificado ahora, porque hermano, la inauguración de ese templo fue tan precioso ese día, que la gloria de Dios descendió sobre aquel templo. Imagínese eso, hermano, dice la palabra del Señor, que los levitas no podían ministrar dentro del santuario, porque la nube de la gloria de Dios no los dejaba ministrar. ¿Qué le parece? Algunos dirían, qué precioso. No, hermanos, precioso es lo que tenemos nosotros. Que tenemos la gloria de Dios y en lugar de echarnos para afuera, nos invita a venir más adentro de su gloria, más adentro de su presencia. Dios te está desechando ahora en este tiempo. Él te invita a llenarte más de su presencia. Los sacerdotes no podían ministrar. ¿Qué quiero decirle con eso? Que era tan especial. Pero Dios pone ahí como quien firma un contrato, pone una cláusula. Pero será que si tú me desobedeces, y si tú te vas tras dioses ajenos, esta casa que es gloriosa va a venir a ser ruinas y la van a destruir. Y todo el que pase frente a esta casa va a decir, ¿por qué les hizo Dios esto? Porque ahora aquella casa gloriosa ahora es una ruina. Y se le responderá, Dios se iba a encargar de que alguien le respondiera a los que se preguntaran. Oiga, le van a responder, por cuanto dejaron a Jehová de los ejércitos, Él también los entregó en manos de sus enemigos. ¿Qué le quiso decir Dios a Salomón y a todo ser humano? Que quedan muy poquitos los templos de 50,000 millones de dólares, que a lo que Dios le agrada es tu corazón, tu obediencia, cuando te alistas para venir a adorar a Dios, a la casa de Él con libertad, con un corazón contrito y humillado. Que todo lo demás sale sobrando. Puedes tener un traje muy sencillo, una ropa muy sencilla, pero si tú tienes un corazón para Dios, Él lo recibe con agrado. ¡Aleluya! Claro, eso no nos da permiso para llegar como si vamos a ver a cualquier persona. Aquí venimos a adorar al gran Rey de la Gloria, a Jesús de Nazaret. Él se merece que le demos gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Después del templo, el templo fue destruido por Nabucodonosor. Posteriormente fue reconstruido. En los tiempos de Herodes se hizo un gran templo. Hermanos, quiero decirles algo. Los judíos no veían el templo como cualquier cosa. Ellos llegaban con una reverencia tan grande. Ellos llegaban con lo mejor de sus vidas. Ellos veían el templo cuando estaban en sus mejores días y comunión con Dios. Ellos lo veían como lo mejor, no como lo peor, sino como lo mejor. Cuando se descuidaban, el templo era descuidado. Cuando ellos se descuidaban de su comunión con Dios, el templo era desolado. Cuando los sacerdotes dejaban de ministrar, entonces el templo decaía y el pueblo también decaía. Eso también es otro principio bíblico que tenemos que entender, que lo más importante de nuestra vida es nuestra comunión con Dios. Más grande que tu negocio, más grande que tus vehículos, más grande que tus casas, más grande que todo lo que posees, es la presencia de Dios en tu vida. Alimenta la presencia de Dios, échale fuego a ese altar de tu vida para que la gloria de Dios brille dentro de ti y verá días de refrigerio, verá días de abundancia para tu familia. Los hermanos,
Después de eso no solamente vemos un templo. El templo estaba en Jerusalén y en los días de Cristo ya habían sinagogas. Y sinagogas eran lugares que se abrían sábado a sábado, donde se leía la ley, donde se enseñaba la ley de Dios. No solamente ya en Jerusalén estaba el templo, pero en las sinagogas se predicaba en diferentes lugares, porque habían judíos en diferentes lugares del Mediterráneo y el mundo entero. Y donde habían judíos, habían sinagogas. Y ahí se enseñaba la palabra de Dios. Jesucristo se paró en diferentes sinagogas, aún hizo milagros dentro de las sinagogas, como aquel hombre con la mano seca que se le endereza, a la mujer encorvada que le arregla su espalda, y así diferentes personas fueron liberadas y fueron sanadas dentro de las sinagogas. Y el templo seguía ahí. Pero el Señor, una vez, cuando los discípulos dijeron: Señor, queremos enseñarte lo majestuoso de este templo, y dice la Biblia que lo llevaron alrededor enseñándole todo, y Jesús les dijo: de cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 se cumple que destruyen también ese templo. Y hasta este día, desde el año 70 después de Cristo, no ha habido templo en Israel. Solo hay un muro que se llama el Muro de los Lamentos, que es el único muro que sobrevivió de aquel gran templo majestuoso. Qué impresionante es que Dios no permite que haya templo, porque desde que Cristo murió y resucitó, ya no se necesita sacrificar corderos. Él era la ofrenda perfecta. Él murió por toda la humanidad, y de una manera clara a la humanidad, a los judíos y a todos, el Señor dice: ya no quiero sacrificios de corderos. El cordero perfecto vino al mundo, y ya no era un templo que tenía que haber en Jerusalén. Ya no son iglesias, no, hermano, yo sé que esto le llamamos iglesia, pero la iglesia es todo ser humano, sea ruso, sea colombiano, sea venezolano, sea peruano, salvadoreño, mexicano. Todos los que han recibido a Cristo tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia es usted. Aleluya. Y fíjese que el otro día estábamos allá con los hermanos de Texas, y antes de venirnos estuvimos en un ayuno con ellos, en una oración. Y qué bonito es sentarse con los hermanos, salir de las cuatro paredes de un templo, y llegar a esas reuniones, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo lo que la iglesia primitiva vivió en el libro de los Hechos. Exactamente igual. No hay nada que envidiar, es exactamente lo mismo. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos que los cristianos se reunían en casas, porque en ese tiempo no había lugares de reunión para cristianos. Las iglesias, como le llamamos hoy a nosotros, eran las casas de los hermanos. Una de las principales casas, que fue casi el primer lugar de reunión en la iglesia primitiva, fue la casa de Juan Marcos, o de los padres de Juan Marcos, que en ese tiempo Juan Marcos estaba joven. Y ahí se reunían los hermanos. Ahí se reunían los cristianos, en aquellos aposentos altos donde adoraban a Dios. Ahí se reunían ellos. Y desde entonces ha habido gente que se reúne para adorar a Dios. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 21 es la nueva Jerusalén, donde ya no van a haber rótulos, donde ya no va a haber día ni noche, donde ya no van a haber necesidad de prender las lámparas o bueno, a ver cómo hacemos con el aire acondicionado. No, el Cordero es la lumbrera de aquella ciudad. Y Juan dice: y no viene ya templo, porque el Cordero es el templo. El Cordero es el templo de esa ciudad. Alguien le da la gloria a Dios. Alguien llegar a ese templo. Pero ahora yo quiero que nosotros entendamos algo antes de dar este gran salto, porque todavía no se ha cumplido. ¿Qué hace de nuestras reuniones algo especial? Hay elementos, hay cosas que hacen de esta reunión algo especial. Y nosotros, óiganme pastores, óiganme líderes, ministros, no podemos cambiar estos elementos. Si uno de estos elementos no está, en algo está fallando la iglesia. En primer lugar, tiene que haber oración. Diga conmigo fuertemente: oración.
Dígalo fuerte. Una iglesia que tiene un templo muy lindo, grande, hasta con gimnasio, lugar de recepción y oficina, y que solo lo abran 1 o 2 veces a la semana, no es iglesia. La iglesia tiene que estar abierta lo más que se pueda para que el pecador llegue arrepentido a los pies de Cristo. Una iglesia es aquella que se reúne a adorar y a clamar a su Dios. Un lugar donde no hay oración, hágalo cualquier otra cosa, eso no es iglesia. Una iglesia tiene que orar. Y no estoy hablando del tono de voz, no estoy hablando de algún día específico, no estoy hablando de solo vigilias o solo ayuno. Una iglesia que tiene comunión con Dios. Mientras se predica la palabra, usted está en comunión con Dios. Mientras se está adorando a Dios, usted en comunión con Dios. Mientras se abren las puertas, entrad por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¡Alabadle! ¡Bendecid su nombre! ¡Porque Jehová es bueno! Siempre es su misericordia. Comunión con Dios. ¿Se acuerda aquella escena? Cuando Cristo entra al templo y agarra un hato de cuerdas y empieza a golpear y a darle vuelta a las mesas de los cambistas, a dejar ir las aves, sacar los animales de los corrales. Jesús dijo unas palabras muy importantes. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Porque el templo y los atrios del templo ya no eran un lugar de reverencia para muchas personas. Era un lugar donde se podía hacer dinero, donde se cambiaban monedas, donde la gente ya no pensaba voy a ir a adorar a Dios, sino voy a ir a hacer mi dinerito hoy. Eso es lo que pensaba la gente en ese tiempo. Y Jesús vuelve y cambia ese patrón y esos valores y dice, no se olviden que este lugar es un lugar para tener comunión con Dios. Y yo le voy a decir a la iglesia local de San José, este lugar que Dios les ha dado es para orar, es para tener comunión con Dios. Más hermoso que estas flores en este altar es la oración de los santos en este altar. Y cuando los santos de Dios oran, Dios también mueve su mano a favor de ellos. Una iglesia que no ore, un pueblo que no busque a Dios de corazón, lentamente y a veces sin darse cuenta empezará a morir. Puede zapatear mucho, puede cantar bastante, pero si no ora se va a morir. Y ya vamos a hablar de la alabanza porque es otro elemento, pero la oración es lo importante. Lo más importante que tenía Adán en el huerto del Edén era la comunión con Dios, y lo más importante que tenemos nosotros hoy esta tarde es la comunión con Dios a través de Jesucristo. Una iglesia que no ora. Cultos de oración suspendidos. Yo me recuerdo que cuando yo estaba niño, en la iglesia en la que nosotros crecimos, decía el pastor, vamos a tener campaña de oración por 3 meses. Todos los días era oración. Oración, mensaje. 3 meses. Y decía de repente, bueno, ya vamos a pasar de la campaña de oración, vamos a tener avivamiento. Y los carnales decían, aleluya. Porque el único que no se alegra es que nosotros estemos orando es el carnal y el otro. Pero de ahí el que le gusta tener comunión con Dios se alegra, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos se alegran de tener comunión con Dios? Dios bendiga a los que oran y les dé fuerza a los que oran. Porque no es un ministerio de muchos, es un ministerio de pocos. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Que quede claro, hermanos, en cada una de nuestras iglesias, que lo más importante es la oración, la comunión con Dios. En la oración pasan cosas poderosas. En la oración los endemoniados son liberados. En la oración los enfermos son sanados. En la oración los cautivos son liberados. En la oración el que no tiene ganas de seguir, Dios le da nuevas fuerzas para que siga adelante. En la oración el desanimado levanta las manos. En la oración se dan a luz nuevos cristianos acá en San José. En la oración se clama a un Dios que saca obreros y los envía a la miel. Jesús lo dijo, oren
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero la iglesia ya no ora. Yo como le ruego a Dios nuevos pastores, hermanos. Señor, danos pastores. Porque usted puede levantar, o podemos levantar 100 iglesias, pero si no hay pastores, esa iglesia se muere. Tiene que haber un obrero. Y cuando no hay hombres, hay mujeres de Dios. Y eso es una teoría refutada en diferentes iglesias. Esa doctrina de, hay quien dice que las pastoras, es que Dios es práctico, no es como nosotros. Si no quiere un hombre, bueno, Dios levanta una mujer. Y si no hay mujer, pues Dios levanta un niño. No necesita ser teólogo, solo necesita un corazón para Dios. Y si hay alguien que tiene un corazón para Dios, Dios lo usa. Dios lo usa. Acuérdese de Jeremías. No digas que eres niño, porque todo lo que envíe irás tú y hablarás todo lo que yo te hablo. No tenía estudio, no tenía la edad. ¿Y cómo nosotros enfracamos a Dios? Tiene que tener la edad, tiene que tener el estudio, todo eso es importante. Pero Dios puede levantar a quien quiera, a quien sea. Y usted se va a llevar la sorpresa en la vida, que Dios a veces utiliza a los que menos nosotros esperamos en la vida. Sea hombre o mujer, ¿cuántos creen que Dios puede levantar también mujeres para la gloria de su nombre? Pensé que las hermanas me iban a dejar sordo de un amén. ¿Cuántas hermanas creen eso, hermano? No me convence. Dios la puede usar, hermana. Como quisieran 1000 hermanas Éricas aquí en San José, para que abriéramos más iglesias valientes, mujeres, que le digan sí al llamado de Dios. Pero yo creo también que hay hombres. Dios bendiga al varón que dijo amén. Yo creo que sí hay hombres también. Sí, a ver, mejor sigo predicando. Yo creo que Dios puede usarme. Esto de predicar la palabra es un acto divino, porque viene de Dios al ser humano, usando bocas de hombre. Y qué lindo es Dios, que en su amor Él nos llama a predicar el Evangelio y su palabra. Indignos, pero en su amor Él nos ha hecho partícipes de esta gran familia. ¿Qué le parece? El día que usted se pare en este altar, amada iglesia, dele gracias a Dios que Dios le da la oportunidad de pararse acá. Esto no es cualquier cosa, no es una cantina, no es un bar. Esta es la casa donde nosotros venimos a adorar al único Dios verdadero. Todos los demás no son dioses, entiéndalo. Solo hay un Dios verdadero. Y a ese Dios adoramos. Y su Hijo se llama Jesucristo. Entienda esta realidad. Qué cosa más tremenda esto. Dios cambia los patrones, las leyes. Una vez hablando con una mujer le dice, no digas tú que acá en este pozo, porque los samaritanos estaban tan orgullosos de agarrar agua del pozo de Jacob. De cierto te digo, que ni en este lugar, y se atreve el Señor a decir algo, ni en Jerusalén, que era casi una blasfemia para los judíos, y en este lugar, ni en Jerusalén, adorarán a Dios. Lo adorarán en todo lugar. Y eso te digo que ya está. Qué cosa más maravillosa es. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Aleluya. Cuando usted viene con el corazón, aunque no tenga unas cuerdas vocales entonadas, si su corazón está adorando a Dios, llega al trono de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios busca. En espíritu y en verdad. Los cristianos empezaron a reunirse a lo largo de la historia, después de que Cristo resucita y asciende de todos lados. Y la Biblia nos enseña cosas tan bonitas como que de repente un hombre que había llegado de Italia, era romano, pero era temeroso de Dios, dice la Biblia. Daba limonas,
y hacía oraciones diarias. Oiga, ese hombre estaba ganándole a algunos de la Peniel. Dice que era temeroso de Dios y todos los días oraba. Tanto así que un día un ángel se le aparece y le dice, oye, manda a llamar a uno que se llama Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y él se queda frisado. No era cristiano, no era judío, no estaba orando en el templo, gloria a Dios. No estaba vestido de ropa levítica, no descendía de ninguna tribu. Y de repente un ángel se le aparece. Si lo hizo con Cornelio, lo puede hacer contigo también. Si te acercas a Dios, Él te dará regalos. Él te dará visiones. Él te dará revelaciones. Él te dará de su presencia. Y me va a llamar como 3 días de camino. Imagínense cuánto se tomó Pedro en llegar. Y cuando Pedro estaba allá, después de haber orado, que también era un hombre de oración, le dio hambre mientras estaba esperando que le hicieran algo de comer, le sobrevino una revelación de Dios, un éxtasis. Usted miró aquel lienzo, y no le digo más porque usted sabe bien la Biblia. Él miró todo tipo de animales inmundos que no comían los judíos. Y el Señor le dice, cómelo. Y Pedro le dice, no puedo, porque nunca he comido animal inmundo. Y Dios le dice, lo que yo limpié no lo llames inmundo. Gloria sea el nombre de Jesús. El que conoce la Biblia sabe de lo que hablo. Ese es usted y soy yo. El Señor nos había limpiado en la sangre de su amado Hijo. Y tocan la puerta. Eran gentiles, eran romanos los que habían llegado. Y le explicaron, oye, fíjate que nos manda Cornelio, él es un centurión y es una persona que de buen nombre. Se le apareció un ángel y él te está esperando ahí en casa. Vea lo que Dios hace. Los cristianos ponemos límites, horarios, enfrascamos a Dios en nuestros tiempos. Y Dios, como le gusta romper a veces las cosas que nosotros mismos formamos, que lo limitan a Él para hacer su obra en la tierra. Hermano, yo quiero que usted entienda que Dios es soberano de la iglesia. El que manda en la iglesia no es ningún pastor, es Jesús de Nazaret. Él es el que manda, Él es el pastor suyo y mi pastor también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Pedro les dice, quédense aquí hoy. Vamos a ver si salimos. Y el Espíritu Santo le habla a Pedro otra vez. No dudes en ir con ellos. El día siguiente se van unos hermanos con él. Ya la casa de Cornelio estaba preparada. ¿Usted se imagina? Eran como más de 100 personas ahí, reunidos. ¿Y sabe qué es lo impresionante de esto? No había ninguno judío. Y no había ninguno cristiano. Todos estaban ahí, nulos en el conocimiento de Dios. Solo esperando a un famoso Pedro que Dios le había hablado a Cornelio. Y cuando Pedro entra, mira a todos los rostros gentiles, rostros de romanos, mirándose unos a otros y mirándolo a él y él también a ellos, viendo que en la reunión no había ni un cristiano ni un judío, él dice, ahora veo que Dios se complace de todos aquellos que temen a su nombre en todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y empieza a predicar, yo vengo a hablar de un Jesús que murió allá en Jerusalén y se levantó al tercer día. Hermano, Pedro no había quizás ni pasado media hora cuando Dios estaba anhelante que terminara. Y mientras Pedro hablaba, el Espíritu de Dios se derrama sobre todo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. ¡Aleluya! Como el Espíritu le daba a ellos. No eran bautizados en agua. No habían cumplido rituales judíos. Gentiles como tú y como yo. Gente que no nació en Jerusalén. Que no descendió de ninguna de las tribus de Israel. Pero que ahora el Señor los estaba llenando. Eso nos quiere decir a nosotros que también tenemos la oportunidad. No estamos en la casa de Cornelio. Estamos en un lugar preparado para la adoración al Dios verdadero. Donde se va a reunir gente
Y aquí es donde está lo grande de esta comunión con Dios. Amados hermanos, los ejemplos pueden abundar, como de aquel hombre, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Había viajado de Etiopía hasta Jerusalén, de Etiopía a Jerusalén, días enteros. No era agarrar un avión, era irse en cabalgadura. Pero cuando alguien se dispone en buscar a Dios, Dios también empieza a preparar todas las cosas en el camino para que conozca a Dios de verdad. Desde el momento que se dio el anuncio de que Iglesia Peniel y San José tenía un nuevo templo, todos nos alegramos en el corazón. Yo me alegré. Mi corazón se alegró en Dios. Y yo sé que todos se han alegrado los que conocen la trayectoria y la historia de la iglesia. Ahora miramos esto, para muchos puede no ser nada, pero a mí es un gran milagro ver este templo lleno y también de gente que adora a Dios, y a la pastora que se para en este altar, y a los músicos que adoran a Dios. Este es el milagro de Dios. Alma rendida a los pies de Cristo, esa es la maravilla. Que me alegré cuando empezamos a llegar aquí al parqueo, y en el estacionamiento nos saluda un hermano, el esposo de mi hermana Herminia, y con todo el amor que le tenemos y el respeto, yo nunca me imaginé que iba a aceptar a Cristo. Pero si usted supiera, ni uno de nosotros, hermano, si aquí el grande Jesús, de verlo servir a Él y verlo a usted adorando a Dios, este es el milagro más grande que los ojos pueden contemplar. Almas restauradas, vidas cambiadas, familias adorando a Dios, nuestros hijos en los altares. ¡Esa es la maravilla! Lo que nadie puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que nadie puede cambiar, Cristo lo puede cambiar. Al que nadie puede liberar, Cristo sí lo puede liberar. Amén. Gloria a Jesús. No sé con cuánto dinero aquel funcionario que servía a Candace había comprado un rollo de Isaías. ¿Usted cree que tener la Biblia es una cosa cualquiera? Gente ha muerto por traducir este libro. Y en aquel entonces tener la copia de un libro del Antiguo Testamento, eso era una cosa no tan común. Y ese hombre iba leyendo. Porque cuando tú te dispones a ir a la iglesia, a ir a un lugar de adoración, a ir a buscar a Dios de rodillas en tu cuarto, desde el momento que tú dispones tu corazón en buscar a Dios, Dios también prepara todas las cosas que se alineen para tu bendición. Iba leyendo, casualmente iba leyendo Isaías 53. Ser herido fue por nuestra rebelión. Y lo iba leyendo en voz alta. O quizás se lo iban leyendo mientras él miraba la vista, el escenario desde su carruaje. Y el Señor le habla a un hombre, a un hermano llamado Felipe, nuestro hermano en Cristo. Felipe, acércate al carruaje este. Ni lento ni perezoso Felipe se va. Y oye, un buen judío sabía y conocía la ley. Ellos sabían como la palma de la mano, la mayoría de ellos, el Antiguo Testamento. Oye, le grita, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y él vio que era un buen judío. Si tú me permites, yo te puedo explicar lo que significa. Sube, que cuando tienes hambre de Dios, Dios también sacia tu hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto que está pasando acá es parte de saciar la sed y el hambre que teníamos de un templo en San José para adorar al Dios verdadero. No para que nadie se luzca, no para que nadie se lucre, es para adorar a Dios este lugar. Entienda que cuando tienes esa hambre, Dios sacia tu hambre y tu sed. Amén. Ese hombre empieza a oír a Felipe. Felipe lo empieza a guiar. El Espíritu de Dios estaba presente en aquel. Este Jesús
el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, no sé qué palabras utilizó, pero lo guió hasta Cristo. Y la convicción entró en aquel hombre. Y vio que estaba un lago por ahí, o un río por ahí, y dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Oh, gloria a Dios, porque todo empieza a ponerse en tu camino cuando tienes un corazón a Dios. Se pone la palabra, pero no solamente la palabra, te pone en una iglesia donde se te enseña la palabra, gente que adora a Dios de verdad y te enseña la Biblia de verdad, y de repente dicen, hay bautismo, como vieron hoy en la mañana, ¿quién quiere bautizarse? Y aquellos funcionarios se paran, ¿no? Y dicen, yo quiero, ¿qué impide que sea bautizado? Y aquel hombre fue bautizado en aquella hora. No le dieron clase, no le dieron enseñanza, no era judío, era también gentil, pero ahí estaba Dios revelando que ya no necesitábamos templo. El templo ahora son los hijos de Dios. ¡Aleluya! Puedo abundar en eso, Señor. Dios empieza a moverse en lugares con gente inesperada. Y si hay una escena que a mí me cautiva, es cuando Saulo se encuentra con el Señor. Él odiaba a los cristianos. No me responda, pero habrá alguien acá que no quería a los cristianos. Esos locos, él los miraba y ahora es cristiano. Hasta con pandereta llega a los cultos. Nunca se imaginó que a lo que usted despreciaba, usted iba a ser uno de ellos. He conocido gente así en la iglesia. Pablo era uno de ellos. Dice la Biblia literal, respirando amenazas y muerte. Eso estaba en el corazón de él. Lo respiraba. Deseaba hallarse un cristiano en el camino para agarrarlo del pelo y meterlo en la cárcel. Eso es lo que dice la Biblia. Todos le tenían miedo. Iba caminando o iba en su cabalgadura con otras personas y se le apareció una luz que lo tumbó al suelo. La primera pregunta es, ¿quién eres? Y le dice, Señor. Y la luz le responde, yo soy Jesús. Eso es una cosa impresionante. No le dice, yo soy el que adoran los que tú persigues, o los cristianos. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se fijan en eso? La iglesia y Jesús somos uno. La iglesia no se despega de Cristo ni Cristo de nosotros. Donde la iglesia va, ahí está Jesús con nosotros. Entienda que usted y el Señor somos uno. Un bautismo, un Señor, un Dios y Rey de todo. Jesús de Nazaret. Uno. Con nosotros. Y le dice, dura cosa te estar dándole golpes al aguijón. Quien se está hiriendo y a quien le va a ir mal es a ti. Señor, ¿qué quieres que haga? Y a Dios le da instrucción. Vete a la calle que se llama derecha todavía. Es una calle allá en Damasco. Está ahí, visitada por algunos cristianos. 3 días sin ver. Lo que a mí me cautiva de eso es que Dios le habla a un hermano en Cristo como nosotros. Y le dice a Ananías. No el Ananías del capítulo 5 que se robó, ¿verdad? No, ese es otro. Ananías, levántate y te vas a ir a esta calle. Está bien, Señor, ahí hay alguien que está orando. Amén. ¿Quién es, Señor? Se llama Saulo. Uy, no. Yo ya sé quién es él. Ve, porque instrumento escogido. Gloria a Dios. Es. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios te puede ver a ti? Diferente a cómo los demás te miran. Los demás te pudieron haber visto antes como una amenaza. Te pudieron haber visto como una persona mala. Pero Dios en los cielos decía, Él es instrumento escogido. Y va a llevar mi nombre a San José, al este, al oeste, al norte y al sur de San José, para que conozcan mi nombre y que sea testigo de mi poder. ¡Aleluya! Dios va a ver diferente tu vida a como la ven los demás. Aleluya. Aleluya. Fíjense que de la frase, y esto yo sé que lo he predicado y he hablado en diferentes ocasiones, pero de las frases que más me han cautivado de la Biblia,
Hay algunas de ellas y esta es una de esas. Se abre la puerta de madera. Pablo estaba ahí orando desde hace 3 días. Ciego, podía ver, pero el saludo principal que aquella figura le dio cuando él iba entrando, le dice: hermano Saulo. Qué cosa más maravillosa. ¿No se fija que ese es el mismo saludo que nos hacemos nosotros? Hermano, Dios le bendiga. Qué lindo nos saludamos nosotros. Desde la iglesia primitiva hace 2000 años hasta ahora, seguimos adorando al mismo Señor y teniendo los mismos saludos. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Ya era otra persona, ya había entrado a la familia de Cristo, aleluya. Ya iba a empezar a entender que no se necesitaba templo, que el judaísmo ya había pasado, que otro pacto había venido, que la ley que él servía ahora estaba obsoleta, porque ahora había venido uno grande llamado Jesús, que había cambiado todas las cosas. Hermano Saulo. Y eso es lo que le dice, para que Saulo supiera que lo que decía era verdad, le dice: el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado, aleluya, para que ore por ti y seas bautizado y recobres la vista, para que seas testigo de Él delante de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, aleluya. Todos tenemos un comienzo. Saulo, el Saulo que leemos en el capítulo 9, no es el del capítulo 29, no. Es muy diferente. Todos comenzamos con ese pequeño bautizo y en ese día Ananías le pone la mano a él y eso que tenía en los ojos cae y recobra la vista y es bautizado y es lleno del Espíritu Santo. Lo que nos pasa en San José también año 2026 le pasó a Saulo. Somos bautizados y llenos del poder de Dios. Lo que Dios hizo hace 2000 años lo puede hacer contigo esta tarde. No hay templo. Dios se encargó de hacerle entender eso a los judíos, aunque les costó entenderlo. Y quien lo entendió más claro fue Saulo. Ya no hay templo. Se acabaron los templos. Entonces, hermano pastor, ¿qué es esto? Un lugar de reunión. Y para ponerlo de una manera más certera, casa de oración. ¿Qué le parece? Oración es lo que más tiene que haber en este lugar. Otra cosa que no puede faltar es palabra de Dios. Vamos a ver cuántos tienen su Biblia ahí que la pueden levantar. No vayan a levantar el celular. No, vale. Su Biblia, espero que tenga su nombre. Bueno, yo solo veo como la mitad que levantaron y los demás. Fíjense que nosotros tenemos la dicha de abrir la palabra de Dios en los cultos. Lo primero que se necesita en un lugar para empezar a predicar el púlpito, sillas y Biblia. Pueden faltar las sillas, puede faltar el púlpito, pero que no falte la palabra de Dios. ¿De veras? Y si no hay techo ni paredes ni aire acondicionado, debajo de un árbol. Donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor en el. Y si no hay lujo, pues no hay lujos, no hay problema. Y si hay lujo, gloria a Dios. Y si no hay comida, no hay comida. Y si hay comida, gloria a Dios, demasiado comer. Más en la Peniel que cada fin de semana quiere comer. Hay hermanos que los he visto un poquito más cortitos de que aceptaron hace poco, hasta este día. De veras, hermano, porque aquí lo que más se hace es comer, darle gloria a Dios y comer. Acción de gracias, comida. Aniversario, comida. Pero yo le voy a decir algo: falte la comida, falten las sillas, falten las paredes, pero que no falte el poder del Espíritu Santo, que no falte la palabra de Dios, que se levanten los siervos y siervas de Dios y abran la Biblia y prediquen la palabra de Dios. Que eso no falte. Eso no falte. Fíjense que ahora estábamos allá en Liverpool en la mañana. Yo sentía la presencia. De repente, como ese aire que estábamos sintiendo, yo sentía escalofrío, y yo le decía: yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Son cosas que quedan grabadas en el corazón, porque no son cosas que se les puede tomar una foto, no son cosas que se pueden publicar en las redes sociales, son cosas que cargas en tu alma cuando te reúnes a oír la palabra de Dios.
Y eso no puede faltar en las iglesias. Pero hoy, hermano, hoy de locura a locura en los templos, en las reuniones entre comillas cristianas, han convertido las iglesias o los templos en lugares de bailes. Ya la gente sale sudando, pero no porque no hay aire acondicionado, sino por la zumba que bailaron. De veras. Los templos son lugares de lucro. Los lugares de reunión se han vuelto lugares de vergüenza. Ya no se lee la Biblia. Yo no sé si ha estado usted en lugares donde se llaman iglesias, pero no dan mensajes bíblicos. Ni siquiera hay iglesias que ni siquiera predican. Y dicen, hoy no va a haber mensaje. ¿Cómo? Huya de esos lugares. Una iglesia que se llama iglesia y no predique la Biblia y se den el gusto de no predicar ese día, no es iglesia, es club social, es entretenimiento, pero en un lugar, casa de oración, es ahí donde se lee la palabra de Dios y se habla a los hombres la voluntad de Dios. No hay palabra de Dios, no es iglesia. Cualquiera día, pero porque es necesario la Biblia, porque es necesario la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos endereza a todos nosotros. La palabra de Dios nos dice dónde estamos fallando. De repente el hermano se le da el mensaje y el hermano dice, hoy voy a hablar de no robar. Y le cayó al ladrón de la iglesia. Un ejemplo. Pero ahí ponga la fornicación, el adulterio, la mentira, la envidia, el orgullo, todo. Claro, la persona dice, por mí lo dicen, amén. Es que la verdad que cuando la Biblia nos habla, cuando Dios nos habla, tenemos que decir, amén, Señor, habla. No digamos, qué bonito le está cayendo a fulano. No, no, no. Dios nos habla a todos, para todos. Dios tiene en esta tarde y en cada vez que nos reunamos en la iglesia a adorar a Dios, la palabra de Dios te va a confrontar. Confrontará tu vida, confrontará tu carácter, confrontará tus malos hábitos y mis malos hábitos, porque el objetivo de la palabra de Dios es enderezarnos para entrar en el reino de los cielos. Otra cosa que no puede faltar es alabanza. No, fíjense que esto no es nuevo, pero empezó a ser muy popular en los años 90, donde venían personas sin escrúpulos, que solamente cambiaban la letra de las canciones mundanas y les ponían letras cristianas. Y entonces el ritmo era totalmente mundano. No quiero mencionar ninguna de ellas, para ser usted la oía también. Y de repente cambiaban, la música era igual, solo cambiaban las letras. Y que no son los Tigres del Norte. No, los Tigres de Cristo. A usted le da risa, pero es cierto. Y empezaron a contaminar las alabanzas. Oiga, qué bonito es oír alabanzas como la que cantaron los muchachos ahora. ¿Sí? Hacen falta en nuestros templos, hacen falta en nuestras reuniones. Alabanzas que adoran a Dios. Ahora solo son ruidos las cosas. Solo el ruido, ya no, la gente ni canta ya. Es que qué triste eso. La iglesia es el único lugar donde la gente que se reúne, o el lugar en la casa de oración, donde la gente que se reúne adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Somos los únicos, los cristianos, que adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es una gracia que Dios nos da. Una misericordia que Dios tiene con nosotros. Oigan, músicos, que Dios levantara, y yo le voy a poner ahí una carga. Ore que Dios levante un compositor dentro de la iglesia. Aleluya, amén. Compositor, es un don de Dios. No solo escribe, pone melodía a las letras. Aleluya. Crea alabanzas. Y que sus alabanzas no sean la copia de gente carnal del mundo, sino que venga del trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos quisieran que Dios levantara unos cuantos compositores en la iglesia y empezáramos a alabar a Dios con cánticos nuevos que Dios nos ha inspirado por el Espíritu Santo? A veces nosotros oímos cosas, porque la industria de la música es así. Ya voy a ir terminando, no se preocupe. Si alguien se desmaya es por revelación que Dios le está dando.
La industria de la música le dice a los cantantes que tienen que cantar tanto para cristianos como para no cristianos. Entonces lo que hacen es omitir el nombre de Jesús en las alabanzas. Puedes mencionar a Dios, le dice, pero el nombre de Jesús no. Puedes mencionar otras cosas. Entonces ahora oímos, entre comillas, alabanzas que se le pueden cantar a la novia, novio y a Dios. ¿Qué le parece? De veras. A mí no se me viene ahorita ni una a la mente, pero yo un día iba oyendo una alabanza de un cantante que a usted le gusta, que no lo voy a mencionar para no ofenderlo, pero ese cantante había escrito una alabanza, entre comillas, que yo empecé a oírla, no mencionó a Jesús, y la letra era totalmente romántica, ya romantizan la alabanza. Hermano, eso es contaminación. Se puede ver bonito ese altar, pero no es para Dios. Los altares de Dios son corazones que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y la alabanza tiene que ser del corazón a Dios. Amén. Pero ahora todo se ha contaminado. Y lo último que tiene que haber en nuestras reuniones es comunión. Comunión unos con otros y comunión con Dios. Amén. No, ¿de qué nos serviría a nosotros? Yo estoy orando por un templo también. Pero yo le digo, Señor, cuando nosotros estemos preparados, danos un templo. Porque ¿de qué sirve tener un lugar de reunión muy lindo, lujoso, con todos los detalles y llenarla de pleitos y contiendas? ¿De qué serviría? ¿Qué serviría tener todo bonito? Sillas, carpetas, paredes, la pintura, los aires, todo, las luces y llenarlo de gente empleitada que no se pueden ver unos con otros. ¿De qué nos sirve? Eso no son templos. Usted tiene que entender esto. Al lugar de reunión, al lugar de adoración a Dios, se reúne gente que ha sido lavado con la misma sangre que hemos sido lavados nosotros. Ellos lo han conocido en el camino a Damasco, pues yo lo he conocido allá debajo de la higuera. Donde sea Dios se nos ha presentado, y el que está ahí sentado y el que está aquí parado, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Gloria a Jesús. Comunión uno con otro. Bonito es tener comunión. Esas cosas no pueden faltar. Pero llegamos a lo último. Eso es una sombra de lo que tiene que venir. Y lo que tiene que venir es lo que leímos. Una ciudad majestuosa. Amén. Los ingenieros no pueden dimensionar que eso se puede construir. Porque el que sostiene esa ciudad es Dios. Y no con cemento, Amén. con varillas de hierro doble, No, oro puro. sino con su poder y su gloria. Gloria a Dios. Y aquí está lo lindo. Y en esa ciudad solo pueden entrar los que han sido sus nombres escritos en el libro de la vida. Aleluya. Yo entraré en esa ciudad. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo entraré en esa ciudad. Sí, Señor. Díganlo, yo entraré en esa ciudad. Yo entraré. Mi nombre está en el libro de la vida. Mi nombre está escrito. No por mi bondad ni su bondad, sino por la sangre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Póngase de pie en esta hora. El día que nosotros lleguemos al reino de los cielos,